Un ratoncito decidió mudarse a una finca. Los dueños de la finca eran dos ancianos que tenían una gallina, un gallo, un cerdo y una vaca. Después de varios días, el dueño de la finca se dio cuenta de la presencia del ratoncito y decidió comprar una trampa para atraparlo y deshacerse de él. Al sentir el peligro, el ratoncito pidió ayuda. Primero fue al gallinero, pero el gallo y la gallina le dijeron que no era asunto suyo y siguieron picoteando. Luego fue al corral del cerdo, quien dijo que no tenía tiempo. Por último, fue donde la vaca, quien le respondió que no podía ayudarlo porque tenía muchísimas ocupaciones. Al ver que nadie quería ayudarlo, el ratoncito se sintió desilusionado, pensando que pronto caería en la trampa. Pero una noche, la esposa del granjero escuchó que la trampa había atrapado algo, y en la oscuridad fue a verificar. Sin embargo, descubrió que la trampa había atrapado a una serpiente, la cual la mordió y la señora cayó muy enferma. Para intentar mejorar su estado, el granjero preparó un caldo con la gallina y al día siguiente cocinó una sopa con el gallo. Las visitas llegaban a ver a la señora enferma y el granjero decidió cocinar el cerdo para darles de comer. Pero, aún con los cuidados, la señora empeoró y finalmente murió. Entonces el granjero tuvo que vender la vaca a un carnicero para pagar los gastos fúnebres. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dios nos enseña que debemos ayudar a los necesitados, a los desprotegidos y a todos aquellos que buscan de nuestra ayuda. Hola, sí, Carlos. ¿Será que puedes pasar por mí en la granja a las afueras de la ciudad? Estoy en el funeral de mi madre. Ella falleció por una picadura de serpiente. Hola María, cuánto siento escuchar eso. Voy en camino. Mi nombre es Carlos. Soy taxista desde hace muchos años. Llevo mucho tiempo sin ver a mis 3 hijos, pero recibí la noticia de que vienen a visitarnos para celebrar el cumpleaños de mi esposa. Y la verdad que debo admitir que estoy especialmente emocionado porque al llegar a mi casa finalmente podré abrazar a mis pequeños y disfrutar de su compañía. Y hace tiempo que no nos visitaban. Ya son adultos y cada uno tiene compromisos con sus trabajos y familias. Y sí, lo sé. Sé que ya son adultos, pero para mí siempre serán mis pequeños. Cuánto los amo. Gabriel, mi hijo mayor, Cristian y Anita, mi tesoro. Era mi último servicio del día. Quería ir a recoger a los muchachos al aeropuerto. Pero la verdad, me da mucha pena lo que le sucedió a María con su madre. Falleció de una manera lamentable. Es uno de mis clientes fijos, así que el oficio llama. En el camino de regreso a la ciudad, traté de hacer sentir bien a María platicando con ella. Y aunque sonrió, luego estuvo todo el viaje triste y pensativa. A estas horas la carretera principal es poco transitada. Me fijé que un motorizado llevaba prisa. Más adelante me topé con la misma moto destartalada y a unos pocos metros estaba el motorizado tirado con chaleco y su casco reflectivo. No se le podía ver el rostro debido al casco, pero me detuve un poco para ver lo que sucedía y mi pasajera también se interesó por la sangrienta escena. El motociclista tenía los brazos rotos, al igual que la pierna derecha. Aún así, a pesar del pozo de sangre en el que se encontraba, el pobre continuaba con vida. Lo supe porque intentó alargar su brazo y me tomó. Y entre lo que pude escuchar con su voz ronca y débil, solo pude entender cuando me dijo: ayuda, ayúdame. Dijo otra cosa, pero no le hallé sentido. Era algo como Abba hoy ayen. La verdad es que en ese preciso momento no me importó. Al contrario, me dio miedo. Solo seguí mirando la escena, me subí al taxi y continué mi viaje
dejando al motorizado agonizando atrás. María y yo estuvimos de acuerdo de que a veces se han escuchado historias en las que se trata de ayudar a la persona accidentada. Luego te acusan como culpable y terminas pagando una cantidad de dinero o en el peor de los casos vas a la cárcel por tan solo querer ayudar. Al rato escuché en la radio que el motorizado había fallecido. Sería un secreto entre un motorizado moribundo, un taxista y un pasajero. En todo el viaje, María y yo solo hablábamos de lo acontecido. Al final María se bajó y ni siquiera le cobré el viaje. Mientras iba a mi casa, mi mente estaba oscurecida. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Curiosamente, la imagen del motociclista bombardeó mi mente y mi conciencia empezaba a sentir remordimiento por haber ignorado su llamado de auxilio. Pero también en el fondo sabía que era lo mejor. Quizá otra persona más capaz se hizo cargo de él y respondió en su ayuda. Aunque tenía esa sensación de no ser así, tal vez siguió allí esperando ser rescatado hasta que finalmente expiró. Estacioné el taxi e incluso cuando me dirigía a la puerta de mi casa, ya la emoción de mi familia había pasado a un segundo plano. Sentía la necesidad de regresar, pero sabía que ya eso no cambiaría nada. Ya no solo el remordimiento, sentía que otras emociones me atacaban. Era muy extraño, sentía vergüenza, ira, sentía miedo. Nada de esto tenía sentido para mí. Se suponía que hoy sería un día especial. Al entrar, me senté en la sala de mi casa, la cabeza me estaba dando vueltas y me sentía congelado por todo. La emoción por verlos se había desaparecido. Me sentí perturbado, asustado. Pensé que me estaba dando un ataque de pánico. Intenté calmarme, me puse de pie. Caminé por el pasillo de la casa. En ese momento escuché repicar el teléfono y la voz de mi esposa emocionada. Pero cuando sonó el teléfono, otra sensación se apoderó de mí. Sentía el terror puro. Quise gritar, pero me contuve cuando entré a la habitación. Estaban Cristian y Anita sujetando con fuerza a mi esposa, mientras solo ella gritaba. Ella gritaba con fuerza, pero no podía entender el porqué. Bueno, sí sabía el porqué, pero mi mente simplemente estaba en otro sitio. Me hablaban de la carretera principal, justo por la que había pasado hace unos minutos. De un motorizado que sufrió un accidente. Ese motorizado respondía al nombre de Gabriel. Mi hijo mayor había fallecido. Y unas horas más tarde lo confirmaría. Él era el motorizado que dejé tirado en la carretera y que cuando dijo Abba hoy Ayen, lo que en realidad intentaba decir era papá, soy Gabriel. Quería que supiese que era él. La vida nos ha hecho insensibles. Me ha golpeado fuerte la trágica ironía del destino. Había sido indiferente ante el dolor y la tragedia de un desconocido en la carretera, sin imaginar que esa persona era mi propio hijo. La culpa y el remordimiento me invadieron, lamentando profundamente mi falta de empatía y consideración hacia los demás. A partir de ese día, Carlos aprendió la lección de que la indiferencia puede tener consecuencias devastadoras y se comprometió a ser más atento y solidario con aquellos que lo necesitaban, recordando siempre que un pequeño gesto de bondad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. La indiferencia nos invita a cuestionarnos sobre nuestras propias actitudes y valores, así como a considerar el impacto que puede tener en nuestras relaciones y en la sociedad en general. Es importante estar consciente de cómo la indiferencia puede afectar a quienes nos rodean y buscar maneras de cultivar la empatía y la compasión en nuestras interacciones diarias. Ya sea un ratoncito o un taxista, todos necesitamos ayuda, empatía y compasión hacia el prójimo. Proverbios 31, 8, 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y recuerden, vamos camino a la eternidad.